Ya está con nosotros la doctora Georgina Cuevas. Ella es cirujana plástico, estética y reconstructiva. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Miren, traje a mis alumnos, yo soy el más viejo de todos, para que vean lo que me puedo yo hacer con estas arrugas, estas signos de expresión que ahora le dicen, ¿no? Que pues, son muestras, huellas del envejecimiento. Claro. Son líneas de expresión. Y cada vez más, pues la modernidad nos da opciones para vernos más jóvenes y estas son poco invasivas, porque teníamos miedo, ¿no es así? Exacto. De que nos metieran cuchillo, de que doliera, de que nos hincháramos. Sí. Pero nos dice, doctora, que esto es cada vez menos. Bueno, cada vez hay más opciones, cada vez retrasamos más la cirugía, cualquier tipo de cirugía se retrasa más, porque hay cremas, inyecciones, cositas que nos pueden ir ayudando, tratamientos, para retrasar lo que puede ser una cirugía, porque, digo, no podemos detener el paso del tiempo. Claro. ¿No? Entonces, pues se van haciendo pequeñas intervenciones que hacen que tengamos disminución de las líneas de expresión. Las líneas de expresión son normales, como se dice, son de expresión, tenemos que expresarnos, tenemos que mostrar alegría, tristeza, Claro. todo esto. Y entonces cuando es tan marcado, cuando no lo estamos expresando y estas se siguen quedando, entonces es cuando tenemos que hacer algo, ¿no? Claro. Para suavizarlas. Sí. Entonces podemos tener rellenos, podemos tener toxina botulínica, por ejemplo, que ¿Es el Botox? Es el Botox. El Botox es una marca, hay varias marcas, hay muchas marcas, y entonces lo que podemos hacer es poner en reposo estas líneas para que aunque no nos estemos moviendo, esto esté en reposo y ya no se marquen. Pero luego hay muchas personas que no se atreven a hacerse este tipo de tratamientos porque tienen el temor de que van a perder precisamente esta expresión facial. Sí, ¿Qué tanto ha avanzado entonces esta tecnología que pues ahora nos ofrece vernos mucho mejor, pero mantener también pues la lozanía y la expresión natural de nuestro rostro? Claro, mira, esto ha avanzado muchísimo, sobre todo también todos los profesionales que nos dedicamos a esto, sobre todo dermatólogos y cirujanos plásticos, hemos aprendido también durante estos años y la experiencia. Entonces ahora se pone esta toxina de manera que sea muy suave, de manera que te deje ciertos movimientos, pero que no te veas acartonado, que no te veas como una máscara. Claro. Que es un poco más natural, Claro. Más decirlo natural, de otra sí, manera. aparte. Bueno, y por ejemplo, el factor tiempo, porque yo escucho mucha gente que me dice, no, es que yo me quiero hacer la cirugía porque luego todos estos tratamientos, que es el Botox, que es y los rellenos, duran muy poco y con la cirugía pues es como más tiempo lo que me da el resultado. ¿Cuánto tiempo más o menos duran estos procedimientos? ¿Y ha avanzado la tecnología en cuanto a que duren más? Mira, hay inyectables, rellenos, se pueden decir, para líneas que ya son más profundas o mientras avanza un poco la edad, se va acabando la grasa de la cara. Entonces se van hundiendo zonas y se va haciendo necesario poner un poquito de relleno. Ahora hay rellenos totalmente confiables que te pueden durar 2 años, 3 años, o desde, no sé, desde 10 meses, 1 año que dura el ácido hialurónico, hasta 2, 3 años que pueden durar otro tipo de inyectables que también son seguros. Y ojo, tiene que ser inyectables temporales, que son los que son seguros, que tu cuerpo los puede ir metabolizando y eliminando, porque si ponemos permanentes, estos son plásticos líquidos o son cosas que se van infiltrando por el cuerpo y que es muy difícil retirar y que te pueden ocasionar reacciones. Te pueden ocasionar granulomas, que se hagan como bolitas, como retracciones, deformidades. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, también la ciencia ha avanzado muchísimo en los últimos años. Este tipo de tratamientos se tienen que aplicar ya cuando tenemos las líneas de expresión o lo podemos aplicar para prevenirlas. Mira, de manera preventiva hay cosas como más suaves, hay como nutrición para la piel, hay hidrataciones, revitalizaciones, hay tratamientos que te mantienen, digamos, con mayor producción de colágeno, de elastina, con estimulación de la piel para que sea una piel más sana. Y esto es de manera preventiva, no tanto colocar, sino mantener la piel hidratada, vital, digamos. Sí, a través de una vida sana, de un estilo de vida sano, y podemos también, también hay sustancias y hay tratamientos, pero sí son de manera progresiva, no tanto depositar ya rellenos ni cosas así, ¿no? Y esto, ¿cuándo se hace? Cuando el paciente o la paciente siente que debería empezar a hacerlo,
en decisión junto con su médico y un profesional que le ayude a decidir si sí es un buen momento o si a lo mejor está exagerando un poquito, ¿no? Claro, Un poco con algo suave. Sobre esto, doctora, ¿cómo saber que la persona con la que acudimos para hacernos pues algún procedimiento y vernos mejor es un profesional que tiene la certificación adecuada? Eso es súper importante, muy, porque hay demasiada gente que se dedica a esto y que, digo, no tiene estudios a veces, pues ni la preparatoria, ¿no? Entonces creen que es como muy sencillo aplicar una inyeccioncita por aquí y por allá. Entonces asegúrense que sea un profesionista, que tenga la especialidad y que pertenezca al Consejo Mexicano de la especialidad en la que se esté anunciando. Muy bien. Como cirugía plástica, como dermatología. Generalmente son estas dos las especialidades que se dedican a ver este tipo de cosas, a ver la piel y a ver la mejora de la piel. Muy Ahí bien. está. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Por estos grandes consejos. Lo importante y con lo que nos quedamos es precisamente cuando nosotros tengamos la necesidad de realizar algún procedimiento de estos, hay que ir siempre con un profesional.